Muy bienvenidos a nuestra última lección de la serie La fe de Jesús. Gracias por habernos acompañado en todas estas lecciones de este estudio bíblico virtual. Esperamos que hayan sido de gran bendición para tu vida. Nuestra última lección se titula Dios nos llama. ¿Y a qué nos llama el Señor? Bueno, Dios nos llama a ser salvos, pero ¿salvos de qué? Quiero recordarte que el pecado nos afecta de tres maneras. El pecado nos condena, el pecado nos domina y el pecado está presente en todo este mundo. Y en ese orden Jesús ejerce su poder salvífico, porque su salvación es plena, es completa, es total. Primero Jesús desea salvarnos de la condenación del pecado, para luego salvarnos de su dominio y finalmente nos salvará de la presencia del pecado. ¿Cómo nos salva de la condenación del pecado? Pues por medio del bautismo. El día que somos bautizados, somos libres de condenación, somos salvos en Cristo. El pecado nos sigue dominando, pero ya no nos sigue condenando, pues nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. O sea, en el cielo somos declarados justos, aunque aquí en la tierra seguimos siendo pecadores. Es por eso que después del bautismo comienza ese proceso de santificación por medio del cual el Señor nos ayudará a ser libres del dominio del pecado. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, por medio de una diaria y constante consagración al Señor, logramos vencer el dominio del pecado. Y un día, cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleve al cielo, seremos libres de la presencia del pecado que está en este mundo. Por eso en esta lección veremos que Dios nos llama a ser salvos de la condenación del pecado. Por eso su llamado es un llamado de urgencia, porque si morimos bajo la condenación del pecado, nuestras almas se pierden para siempre. Entonces, pasemos a la pregunta número 1 que dice, ¿qué paso es indispensable para la salvación? Marcos 16:16 nos da la respuesta y nos dice lo siguiente, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Veamos la fórmula salvífica que nos presenta la palabra del Señor. Para ser salvo, primero debo creer y luego debo bautizarme. Cuando creo y me bautizo, entonces llego a ser salvo, salvo de la condenación del pecado. Ya no soy más condenado cuando me bautizo. Por esa razón debo bautizarme, porque el bautismo es la evidencia externa de mi creer interno. Es la manifestación pública de que creo y deseo prepararme para la salvación y para la segunda venida de Cristo. Entonces, si por alguna razón yo muero después del bautismo, muero salvado, perdonado por la sangre de Cristo Jesús que ha cubierto mi vida. Entonces, pero ¿qué pasa si hago lo contrario? Si no creo y no quiero bautizarme. Pues el resultado es que sigo condenado y si muero así, mi alma se pierde para siempre. Por esa razón el llamado al bautismo, el llamado a la entrega es un llamado de urgencia y por esa razón el Señor insiste en llamarnos y lo hace constantemente para que nosotros podamos tener esa oportunidad maravillosa de bajar a las aguas bautismales. ¿Qué paso es indispensable para la salvación? Creer y bautizarse. La otra parte de nuestro estudio tiene que ver con esa tierna invitación de Dios. Hablando de esa invitación que Dios hace al ser humano, quiero aclarar un texto que ha sido a veces mal interpretado. Mateo 20:16 dice, así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos.
Y Mateo 22:14 dice, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Algunos han malinterpretado este texto diciendo que Dios llama a todos, pero cuando todos responden al llamado, Él escoge solo a unos pocos. O sea, Dios ya sabe quién se salva y quién se pierde, así que Él escoge solo a los que se van a salvar. Así lo han interpretado algunos, pero ese no es el sentido del texto. Algunos intérpretes del griego dicen que este texto debiera entenderse de esta manera. Muchos son llamados, pero pocos responden a ese llamado. Pocos escogen responder al llamado que Dios hace. No es que Dios escoja, sino que el ser humano es quien tiene la última palabra. Es como si Dios llamara, hace su llamado general, vienen 100 personas que responden al llamado y Dios solo escoge a unas 20, digamos. Ese no es el sentido del texto. Lo que el texto está diciendo es que si Dios llama a unas 100 personas, por ejemplo, solo 20 responden a ese llamado. Ese sería el sentido más exacto del texto. Muchos son llamados, pero pocos responden al llamado. Ahora, hay dos tipos de llamados según el griego. Está el kaleo, que es el llamado general, o sea, Dios llama a todos a ser salvo. Dios llama a todos los miembros de la iglesia a ser fieles y a servirle. Pero también hay llamados personales. Estos son los cleto, los llamados personales. O sea, Dios llama en forma personal a alguien a ser salvo a veces, ¿verdad? Hace un llamado personal, un toque personal. Puede ser que a través de este video Dios te esté llamando a ti personalmente a ser salvo. Entre los miembros de la iglesia, Dios también hace llamados personales a ser fieles y a servirle en un área específica. Dios me llamó un día a mí a ser salvo y yo respondí a ese llamado. Yo sentí que ese llamado era para mí. No era solo quien quiere, sino que Dios dijo, yo te estoy llamando a ti, ven a ser salvo. Y un día también el Señor me llamó a mí al ministerio pastoral. Pregunta número 2. ¿Qué llamado dirigió Jesús a Leví Mateo? Leví Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos que llegó a ser uno de los primeros 12 discípulos de Jesús y también llegó a escribir el Evangelio sinóptico que lleva su nombre. Entonces, Lucas 5:27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Este caso es muy interesante. Los comentaristas bíblicos creen que el puesto de Leví Mateo estaba cerca del lago de Galilea, a orillas del lago de Galilea, y todo el producto que traían las personas a través del lago, pues pasaba por las manos de Leví Mateo, quien tasaba los impuestos de cada producto. Además, algunos comentaristas creen que Leví Mateo era jefe de publicanos, no un simple publicano. O sea, Leví Mateo tenía un buen trabajo, tenía un buen salario, tenía aparentemente buenas razones para no seguir a Cristo. Sin embargo, Jesús iba pasando, lo vio y le dijo, Leví Mateo, sígueme. Si quieres ser salvo, sígueme. Si quieres servirle al Señor, sígueme. Ese fue el llamado que Jesús dirigió a Leví Mateo. Y ese es el llamado que hace también a nuestras vidas. Jesús nos dice, déjalo todo y sígueme. Depende de mí, dice el Señor. No dependa de tus fuerzas, no dependa de tus posesiones. Aprende a depender de mí. Deja tu trabajo, deja tu familia, deja tu pasado y sígueme. O sea, cuando habla de dejar el trabajo, de dejar el negocio, de dejar la familia, no significa en realidad un abandono total, sino ponerlos en segundo, tercer lugar y poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. A eso nos llama el Señor. Pregunta número 3.
¿Cómo respondió Leví Mateo a ese llamado? ¿Cómo crees que respondió? Mire lo que dice Lucas 5:28. Él, o sea, Leví Mateo, dejándolo todo, se levantó y siguió a Jesús. O sea, Leví Mateo respondió inmediatamente, prestamente, prontamente, no lo pensó, no lo dudó, lo dejó todo por Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué respondió con prontitud Leví Mateo al llamado que Jesús le hizo? Bueno, hay aquí dos razones posibles por las cuales Leví Mateo respondió rápidamente al llamado de Jesús. Una de ellas es que Leví Mateo no quiso contristar la influencia del Espíritu Santo en su vida. O sea, Leví Mateo no endureció su corazón al llamado del Señor. Bien dice Hebreos 3, 7 y 8 lo siguiente: como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y Leví Mateo escuchó no solo a Jesús hablándole, sino a Dios mismo llamándolo. Así que respondió inmediatamente. La otra razón por la cual Leví Mateo respondió rápidamente al llamado de Jesús es descrita en la parábola de la perla de gran precio. Una parábola, Mateo capítulo 13, verso 45 y 46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta parábola es muy interesante porque fue predicada a orillas del lago de Galilea, quizás cerca de donde Leví Mateo trabajaba antes, y por eso le impactó tanto a Leví. Es posible que los demás discípulos hayan pasado por alto esta parábola, pero a Leví Mateo no la pasó por alto, ya que esta parábola solo aparece en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué esta parábola solo aparece en Mateo? Bueno, algunas posibles razones son las siguientes. Número uno, Leví Mateo era detallista, como publicano, como cobrador de impuestos. Leví Mateo estaba acostumbrado a los detalles, no solo en la revisión de los productos, sino en hacer las cuentas. No se le podía escapar ningún centavo. Por esa razón, esta parábola, aunque fue pequeña, no pasó desapercibida ante los oídos de Leví Mateo. Una segunda razón es que Leví Mateo la había vivido cuando Jesús le llamó. Leví Mateo sintió que Jesús era la perla de gran precio y que seguirlo a él era hacer el mejor negocio de su vida. Esa es parte también de la tercera razón por la cual Leví Mateo siguió a Jesús. Leví Mateo vio en Cristo esa perla de gran precio y por esa razón estuvo dispuesto a dejarlo todo por Cristo, hermanos. La parábola dice que un mercader busca perlas. O sea, vio varias perlas, pero estaba buscando un tipo de perla especial. Y cuando vio aquella perla preciosa que estaba buscando, vendió todo lo que tenía para comprarla porque sabía que iba a obtener muchísimo más. Entonces, el punto central de la parábola es ese, ¿verdad? O sea, vemos un comerciante que busca perlas y cuando encuentra la perla, vende todo lo que tiene. ¿Para qué? Para comprar la perla. O sea, el punto central de esta parábola es comprar la perla, adquirir la perla preciosa. Y en este caso, esa perla preciosa es Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, esa perla preciosa es el llamado que Dios nos hace. Entonces, algunas breves lecciones evangelísticas de esta parábola son: número uno, el ser humano busca algo que le dé sentido a su vida. Anda buscando aquí, anda buscando allá. Unos buscan en las drogas, otros buscan en el alcohol, otros buscan en las mujeres,
Otros buscan en tener varios amantes. O sea, el ser humano anda buscando algo que llene su vida, algo que le dé sentido a su existencia. Y pues no lo vaya, porque esas son falsas perlas que el diablo pone en el camino. La verdadera perla que le da sentido a la vida es Cristo, porque hallar a Cristo trae gozo, felicidad y sentido de vida. Entonces, hermanos, dejarlo todo por Cristo es el mejor negocio de la vida. Y yo también te lo puedo garantizar. Yo dejé todo por Cristo y no me arrepiento de haberlo hecho. Te invito a ti a hacer lo mismo. La pregunta 4 dice, ¿qué otro tierno llamado hace Jesús? Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta puerta que es descrita acá es una puerta simbólica y es la puerta del corazón o de la mente. Y es simbolizada con una puerta que solo se puede abrir desde adentro. Por eso dice que Cristo está afuera tocando esa puerta. Y aquel que oye el toque de Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues abrir la puerta del corazón y dejar a Cristo entrar en la vida. Si Cristo entra a la vida, dice el texto, yo cenaré contigo y tú conmigo. O sea, aquí se está hablando de una comida pactual. En el Antiguo Testamento, los pactos se terminaban o se cerraban con una comida. Hoy día es parecido. Una boda se termina con una comida. Un buen negocio que se haga a veces se termina con una comida. O sea, esta es una comida pactual. Dios está diciendo, yo haré un pacto contigo. Si me dejas entrar, haré un pacto contigo, un pacto de amor, un pacto de salvación. Entonces, ¿qué otro tierno llamado hace Jesús? Jesús llama a abrir la puerta del corazón. Jesús nos dice, déjame entrar a tu vida. Jesús dice, quiero hacer un pacto de amor contigo. Y la última pregunta dice, ¿qué decisión debemos tomar ahora, ahorita, en este momento que estás viendo este video? ¿Qué decisión debes tomar? Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué te detiene? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate, bautiza y sé libre de condenación. Sé salvo en Cristo Jesús. Si le preguntas a Jesús, Jesús, me bautizo, ¿qué crees que te diría Jesús? Lo más probable es que Jesús te diga, sí, hijo, bautízate. Y si le preguntas, Jesús, ¿cuándo me bautizo? ¿Qué crees que te diría Jesús? Bueno, Jesús te diría que te bautices lo más pronto posible. Por esa razón, ¿qué debemos hacer ya que sabemos que Dios nos está llamando? Número 1, no debemos postergar la decisión de entregarnos al Señor. ¿Por qué? Porque si postergamos la decisión, si la atrasamos, el diablo podría desanimarnos y nuestra alma se perdería al final. Por eso Hechos 24:25 recuerda lo que pasó al rey Félix. Cuando el apóstol Pablo le habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, otro día te llamo, y nunca más le llamó. Y lo más probable es que el alma de Félix se haya perdido. ¿Qué debemos hacer? Número 2, debemos entregarnos y debemos invitar a nuestra familia a acompañarnos en esa entrega. Si eres padre de familia, invita a tu esposa, invita a tus hijos. Si eres hijo, pues invita a tus padres, invita a tus hermanos. Josué 24:15 dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer la decisión ahora mismo. ¿Por qué? Porque podríamos morir. Y si morimos, en condenación nuestra alma se pierde. ¿Por qué debemos hacerlo rápido? Porque la gracia se podría cerrar, porque Cristo podría aparecer en su segunda venida y podríamos no estar listos para estar de pie ante Él. Por esa razón, Hebreos 3:15 dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. O sea, si a través de este video el Señor te está llamando, el Señor te está tocando, ábrele tu corazón y entrega tu vida al Señor. ¿Qué debemos hacer? Debemos pedir el santo bautismo. Busca un anciano de iglesia, busca un líder de grupo de esperanza, busca un pastor y dile: yo necesito ser libre de condenación, yo necesito ser salvo en Cristo, yo necesito bajar a las aguas bautismales. Hechos 8:36 dice que yendo por el camino, Felipe y el etíope, dice que vieron agua. El etíope vio ahí que había agua, a lo mejor una laguna que se hacía por las lluvias en el desierto, algún río quizás. Y el eunuco preguntó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, Felipe, bautízame ya. Yo recibo a Cristo como mi Salvador. Yo creo que Él murió en la cruz del Calvario por mí. ¿Qué más necesito? ¿Qué me impide? Y Felipe le dijo: pues nada más te impide. Y lo bautizó inmediatamente. ¿Qué debo hacer? Número 5, debo confiar plenamente en Jesús. Así dice Filipenses 4:13. Todo se puede en Cristo. No tengas miedo de lo que dirán tus familiares, de lo que dirán tus amigos, de lo que va a pasar en el futuro. Confía en el Señor. Dios no deja a sus hijos, no los abandona, no los desampara. Y eso yo también te lo puedo asegurar. Finalmente quiero hacerte esta última invitación. Y la invitación es a creer que el Señor Jesús te está llamando a unirte a su iglesia. Por eso te invito a responder con gozo y con rapidez a este llamado. Acompáñame entonces en esta oración. Querido Jesús, hoy estoy sintiendo tu llamado, Señor. Hoy estoy sintiendo el toque del Espíritu Santo. No quiero morir en pecado. No quiero morir en condenación. Quiero ser libre. Quiero ser perdonado. Quiero ser salvo. Por esa razón, abro la puerta de mi corazón. Abro la puerta de mi mente. Entra en mi vida y condúceme a las aguas del bautismo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en este curso y que Dios siga bendiciendo tu vida.